La mayoría de la gente nunca se preocuparía por una cosa tan pequeña como la espuma en el inodoro. La ve, tira de la cadena y sigue con su vida. Pero hay un momento en que esa espuma deja de parecer una casualidad y empieza a parecer una señal. Y lo inquietante es que, cuando esa señal se repite, puede estar diciéndote algo mucho más serio que «hoy hice pis raro». Porque una cosa es que el chorro caiga fuerte, que el baño tenga restos de productos de limpieza o que hayas aguantado demasiado y salga con más presión. Eso pasa. El problema empieza cuando la espuma vuelve, cuando es mucha, cuando se parece más a cerveza o a jabón que a burbujas sueltas, y cuando tu cuerpo empieza a regalarte otras pistas. Ojos hinchados al despertar, tobillos pesados, cansancio raro, más o menos orina de lo normal, o una sensación de que algo en la filtración ya no está funcionando como debería. Y aquí es donde la historia se vuelve peligrosa, porque los riñones son especialistas en callarse. Pueden dañarse mucho antes de que duelan. Pueden filtrar peor sin montar una escena. Pueden dejar escapar proteína mientras tú sigues trabajando, durmiendo, comiendo y pensando que el cuerpo no te ha dicho nada importante todavía. A veces sí te lo dijo. Solo que te lo dijo en el único lugar donde casi nadie se detiene a mirar demasiado tiempo. Quédate, porque en menos de un minuto vas a saber cuándo la espuma en la orina puede ser banal y cuándo ya se parece demasiado a una advertencia de proteinuria o de filtración renal alterada. Y si alguna vez te has dicho, seguro que es normal, hoy vas a tener un criterio mejor que la intuición. Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué aparece la espuma en la orina, cuándo puede no significar nada grave, cuándo empieza a parecerse a proteinuria, qué relación tiene con riñones que filtran mal, qué señales la convierten en un aviso de verdad y qué pruebas simples pueden aclarar si estás viendo una tontería pasajera o una de las primeras huellas visibles de daño renal. Además, vas a salir con un mapa muy concreto para diferenciar entre un episodio normal, un patrón sospechoso y un conjunto de señales que ya no deberías ignorar. La idea no es asustarte con el inodoro. La idea es darte una forma mejor de leerlo. Empecemos por lo básico. La orina puede formar burbujas o espuma por razones simples. Un chorro muy fuerte, una vejiga muy llena, cierta concentración de la orina o incluso restos de productos en el agua del inodoro pueden hacerlo más visible. Cleveland Clinic recuerda precisamente eso. A veces hay una explicación fácil. El problema es la repetición, no el episodio aislado. Ahora bien, también existe otra explicación mucho más importante, la proteína en la orina. Los riñones filtran la sangre a través de estructuras diminutas llamadas glomérulos. Cuando esos filtros funcionan bien, mantienen dentro del cuerpo cosas valiosas como las proteínas y dejan pasar lo que debe salir. Pero si se dañan, proteínas como la albúmina pueden escaparse a la orina, y ese exceso de proteína cambia la forma en que la orina se ve, volviéndola más espumosa o más persistente en burbujas. Cleveland Clinic explica que la proteinuria puede ser transitoria, ortostática o persistente. Eso importa mucho. Transitoria significa que puede aparecer por algo temporal como ejercicio intenso, fiebre o estrés y desaparecer. Persistente significa que aparece repetidamente en las pruebas y ahí la sospecha de algo más serio sube bastante. O sea, ver espuma una vez no equivale a enfermedad renal. Verla a menudo ya exige una lectura distinta. La National Kidney Foundation empuja todavía más esa idea. Entre sus señales de enfermedad renal temprana incluye la orina espumosa, especialmente cuando es frecuente, porque puede reflejar proteína escapando por filtros dañados. Y aquí aparece la primera gran tensión del vídeo. Una señal tan íntima, tan cotidiana y tan fácil de pasar por alto puede ser una de las primeras pistas de algo que mucha gente no detecta hasta fases mucho más avanzadas. Ese contraste es exactamente lo que hace este tema tan potente para Body Lore. No va de dolor agudo ni de una escena dramática. Va de una pista pequeña, repetida y visual, que casi todo el mundo puede reconocer, pero casi nadie sabe colocar bien. Vamos con el primer test. Si ves espuma en la orina, pregúntate 3 cosas. Primera, ¿fue un episodio aislado o te pasa varias veces por semana? Segunda, ¿la espuma desaparece rápido o se queda como una capa más densa y persistente? Tercera, ¿tu orina se parece más a burbujas de presión o más a una espuma que llama la atención por lo mucho que se mantiene? Ese filtro,
ya cambia mucho la película. Porque una espuma pasajera y aislada con un chorro fuerte puede no contar una gran historia. Pero una espuma repetida, abundante o acompañada de otras señales ya no suena igual. La Kidney Foundation describe esa orina espumosa como una posible señal temprana de daño renal. Y Cleveland Clinic añade la pieza central. Si hay mucha proteína escapándose, tus riñones pueden estar funcionando peor de lo que deberían. El problema es que aquí casi todo el mundo cae en el mismo autoengaño. Como la orina no duele por sí sola, y como los riñones muchas veces no avisan con dolor temprano, la mente busca explicaciones suaves. He bebido poco, he bebido mucho, he limpiado el baño. Hoy hice más fuerza. A veces aciertas, otras veces solo estás ganando tiempo para no mirar una posibilidad más incómoda. Y ahí entra el primer conflicto importante. ¿Cómo distingues una espuma banal de una señal de proteinuria sin volverte paranoico? La respuesta no está solo en el chorro, está en el patrón y en lo que viene al lado. Porque la espuma rara vez es la única pieza cuando el problema ya es más sistémico. Cuando la proteinuria se vuelve más marcada, no solo cambia el inodoro, cambia el equilibrio del cuerpo. Cleveland Clinic explica que si pierdes mucha proteína, puede haber demasiado poca proteína en la sangre. Y entonces empieza a pasar algo muy interesante y peligroso. El líquido se mueve hacia tejidos donde no debería acumularse tanto. Ahí aparecen señales como hinchazón en cara, abdomen, pies o tobillos, y especialmente púfines alrededor de los ojos por la mañana. Ese detalle importa muchísimo, porque conecta dos señales que mucha gente nunca uniría: ojos hinchados al despertar y orina espumosa. Una parece cosmética. La otra parece íntima pero trivial. Juntas pueden estar contando una historia de filtración renal mucho más seria. Y cuando el cuerpo empieza a dejar varias pistas del mismo sistema, el margen para fingir que son coincidencias se reduce bastante. La escalada no termina ahí. La proteinuria y ciertas enfermedades glomerulares también pueden acompañarse de hipertensión, cansancio, menor apetito, cambios urinarios, fatiga, incluso dificultades para concentrarte cuando el riñón ya no limpia con la misma eficiencia. Lo complicado es que casi ninguna de estas señales, aislada, grita riñón a primera vista. Cansancio lo achacas a estrés, ojos hinchados al sueño, espuma a presión, tobillos a calor o a sal, y mientras tanto, el patrón se va haciendo cada vez más coherente sin que la mente lo quiera aceptar. Eso es lo que vuelve tan peligroso este tema. No hablamos de una señal espectacular que obligue a urgencias. Hablamos de un conjunto de señales medianas, ambiguas, fáciles de racionalizar. Y precisamente por eso, muchas personas llegan tarde, al momento en que una simple prueba de orina habría cambiado la historia mucho antes. Hay otra pieza que complica todo más todavía. No toda proteinuria significa el mismo grado de problema ni viene de la misma causa. A veces es transitoria. A veces aparece después de ejercicio intenso, fiebre, estrés o deshidratación. A veces es ortostática, más visible tras estar de pie o en determinadas personas jóvenes. Y a veces es persistente, el tipo que realmente obliga a pensar en daño renal o en enfermedades del glomérulo. Esto significa que la espuma no te da un diagnóstico, pero sí una razón para no quedarte con un seguro que no es nada, cuando ya se repite demasiado. Y entonces aparece la revelación central del vídeo. El verdadero problema no es la espuma. El verdadero problema es lo que la espuma puede estar representando. La gran revelación es esta: la espuma en la orina no importa por cómo se ve, importa por lo que puede estar escapándose contigo. Si la causa es proteinuria, no solo estás viendo burbujas, estás viendo proteínas que tu cuerpo quería conservar y que tus filtros ya no están reteniendo como deberían. Y ese pequeño detalle cambia toda la narrativa. No es pipí raro, es un posible fallo de filtrado. Eso reordena por completo la forma de mirar el síntoma. La espuma deja de ser un capricho visual y se convierte en el rastro de una pérdida. Una pérdida invisible para quien no sabe leerla, pero bastante evidente para la fisiología. Proteínas saliendo, líquido redistribuyéndose, ojos hinchados, tobillos pesados, presión alterada, energía que cae. El inodoro solo estaba enseñando la parte que sí podías ver.
Y aquí está la parte más útil para no caer en el alarmismo barato. No todo riñón dañado empieza con espuma, y no toda espuma significa riñón dañado. Pero cuando la espuma se repite, se mantiene o viene escoltada por hinchazón, cansancio, ojos hinchados, cambios urinarios o hipertensión, el contexto ya no permite llamarlo una simple rareza visual. En ese momento la pregunta correcta ya no es ¿por qué hace espuma? La pregunta correcta es ¿estoy viendo uno de los primeros signos de que mis filtros ya no protegen lo que deberían? Eso es lo que vuelve este tema tan valioso y tan incómodo, porque obliga a reconocer que a veces el cuerpo da sus primeras pistas importantes en lugares donde nadie quiere hacer una lectura seria. Y si ignoras las pistas pequeñas, acabas esperando síntomas más grandes, que suelen llegar más tarde y con menos margen de maniobra. Entonces, ¿qué haces con esta información? Primero, si la espuma fue una vez, no montes una tragedia. Observa. Segundo, si la espuma es frecuente o llamativa, ya tienes una razón buena para pedir algo simple, una prueba de orina. Medline Plus y Cleveland Clinic coinciden en que la detección de proteína en orina es una de las formas más directas de empezar a entender si el riñón está perdiendo algo que no debería. Tercero, si además tienes ojos hinchados por la mañana, tobillos o pies hinchados, cansancio raro, orina espumosa persistente, hipertensión o cambios en la frecuencia urinaria, ya no estás ante una pista aislada. Estás viendo un grupo de señales que merecen contexto médico. No para sentenciarte desde Internet, sino para no perder la oportunidad de detectar algo temprano. Cuarto, no conviertas el vídeo en autodiagnóstico ni en pánico urinario. Algunas causas de proteinuria son temporales. Algunas no se sostienen en el tiempo. Algunas personas tienen espuma banal. Pero ninguna de esas posibilidades justifica ignorar un patrón repetido cuando el cuerpo ya te está dando otras huellas del mismo problema. Quinto, si hay antecedentes de diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad cardíaca o historia familiar de enfermedad renal, el umbral para prestarle atención a esta señal baja todavía más. La National Kidney Foundation insiste mucho en eso, porque la enfermedad renal suele coexistir con varios factores de riesgo clásicos, y cuanto antes la mires, más margen tienes para proteger función. La resolución real, entonces, es sencilla y poderosa. No necesitas vigilar tu orina con paranoia. Necesitas dejar de tratar una señal repetida como si no significara nada. Porque hay cuerpos que no avisan con dolor, avisan con filtros que dejan pasar cosas, avisan con espuma, avisan con ojos hinchados, avisan con líquido donde no debería estar. Y si el cuerpo ya decidió hablarte en un sitio tan visible, lo mínimo razonable no es asustarte, es comprobar si lo que viste era un accidente o un patrón. Las señales más importantes del cuerpo no siempre son las más dolorosas. A veces son las más fáciles de ridiculizar. La espuma que nadie mira, los ojos hinchados que llamas sueño, el tobillo pesado que culpas a la sal. Y así, poco a poco, el cuerpo puede pasar de susurrar a deteriorarse mientras tú sigues esperando un síntoma que parezca más serio. Pero el problema de ignorar una señal pequeña no es que sea pequeña. El problema es que una señal pequeña repetida suele ser la forma más elegante que tiene el cuerpo de avisar antes de hacerlo de forma cara. La pregunta no es si la espuma te molesta. La pregunta es si ya está contando una historia que todavía no has querido leer.